¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas ideas revolucionarias, como el Segway, prometen cambiar el mundo y luego desaparecen sin dejar rastro? Hoy vamos a explorar un enigma que puede ser la clave de tu éxito o fracaso si tienes un producto disruptivo. En este vídeo, desglosamos Cruzando el abismo de Jeffrey Amur, un gurú del marketing tecnológico que ha guiado a gigantes como Apple y Microsoft. Vamos a descubrir por qué tu producto es solo el 25% de lo que vendes, cómo conquistar mercados con estrategias como el día de y por qué inventar competidores puede darte credibilidad. Si eres emprendedor, innovador o simplemente quieres entender cómo las ideas llegan al gran público, este contenido es para ti. Resolveremos ese dolor de ver tu proyecto estancado y te daremos herramientas prácticas para cruzar el abismo entre visionarios y consumidores generalistas. ¿Listo para transformar tu mentalidad de pirata a gobernador? Suscríbete al canal para no perderte esta y más claves que cambiarán tu juego. 1. Si en el capítulo anterior hablamos de cómo las ideas disruptivas pueden parecer invencibles al principio, hoy vamos a meternos de lleno en un caso que ilustra por qué muchas de ellas se estrellan contra un muro invisible. ¿Recuerdan el Segway? Esa maravilla tecnológica de 2 ruedas que prometía redefinir nuestras ciudades y el transporte personal. A principios de los 2000, se rumoreaba que hasta Steve Jobs y Jeff Bezos quedaron boquiabiertos con su potencial, diciendo que sería más grande que Internet. Una promesa tan audaz, ¿cómo es posible que hoy apenas lo veamos en tours turísticos o con guardias de seguridad en centros comerciales? Cuando Dean Kamen lo presentó en 2001, la tecnología era deslumbrante. Te subías, te inclinabas y te movías como por arte de magia. Silicon Valley aplaudió. Las primeras unidades se vendieron por una fortuna y parecía que el futuro había llegado. Pero la realidad golpeó duro. Las calles no se llenaron de Segways. Esa revolución prometida se estrelló contra algo más complejo que cualquier circuito, la vida cotidiana. ¿Dónde encajaba en el día a día? ¿Era práctico para subir escaleras o sortear las trabas de una ciudad? Y, sobre todo, ¿por qué algo tan futurista empezó a parecer ridículo a los ojos de la gente común? Aquí entra un concepto brutal que Jeffrey Amur describe en su libro Cruzando el abismo. Este abismo es un precipicio invisible, pero letal, que separa a los primeros adoptantes, esos visionarios que compran cualquier novedad por pura fascinación, del mercado masivo, esa mayoría pragmática que solo se suma si el producto es útil y socialmente aceptado. El Segway conquistó a los entusiastas, pero nunca logró dar el salto para convencer al gran público de que era una solución real a un problema cotidiano. Se quedó atrapado en la orilla de los innovadores, mirando con anhelo la tierra prometida del mercado generalista, un terreno al que jamás llegó. Este fracaso no es solo una anécdota triste. Es el recordatorio doloroso de que conquistar el corazón de Silicon Valley es una cosa, pero ganar el de la gente común es una batalla completamente distinta. Este abismo es el verdadero campo de pruebas para cualquier innovación, el salto de fe que muy pocos logran dar. Entenderlo puede ser la clave para que tu idea no termine, como el Segway, en el Museo de las Promesas Rotas. 2. Si en el capítulo anterior desentrañamos cómo el Segway, esa maravilla tecnológica que prometía cambiar el mundo, se estrelló contra la realidad, hoy vamos a ir al fondo de por qué algunas innovaciones fracasan mientras otras conquistan el mercado. ¿Qué separa el éxito del olvido? No es solo la tecnología, ni siquiera el dinero invertido. Es algo más profundo, más humano, la psicología de quien compra y por qué. Jeffrey Moore, en su libro Cruzando el abismo, nos da un mapa brutalmente claro para entender esto. Y créanme, dominar este mapa puede ser la diferencia entre un producto que cambia vidas y uno que termina en el cementerio de las buenas ideas. Moore divide a los consumidores en 5 grupos, 5 mentalidades que determinan cómo y cuándo adoptan una novedad. Empecemos por los innovadores. Son ese pequeño grupo, apenas un 2,5% del mercado, que se lanza de cabeza por cualquier cosa nueva. No les importa si está llena de fallos o si cuesta una fortuna. ¿Recuerdan a los primeros que compraron visores de realidad virtual cuando apenas había contenido? Eso es un innovador. Para ellos, la emoción está en ser los primeros, en tocar el futuro, aunque ese futuro no sea práctico. Son cruciales porque validan una idea, pero su entusiasmo no se contagia fácilmente. Son una tribu aparte. Luego están los primeros adoptantes, o visionarios, que representan un 13,5%. Estos no solo aman la tecnología, sino que ven en ella una ventaja estratégica,
un cambio radical para su vida o negocio. Piensen en el emprendedor que adoptó herramientas de inteligencia artificial cuando todos seguían con métodos tradicionales, no por moda, sino para sacar una ventaja competitiva brutal. Son influyentes, sus apuestas generan ruido, pero su visión a menudo está tan adelantada que el resto del mundo no está listo para seguirlos. Son faros que iluminan caminos que muchos temen recorrer. Aquí es donde la cosa se pone seria, porque entre estos dos grupos, que apenas suman un 16%, y el resto del mercado, hay un abismo mortal. El siguiente grupo es la mayoría temprana, los pragmáticos, un enorme 34%. Estos no compran por emoción ni por visiones grandiosas. Quieren soluciones que funcionen, probadas por gente como ellos. No son conejillos de indias. Tomemos el coche eléctrico. Mientras los innovadores lo compraron cuando no había casi cargadores y los visionarios apostaron por el potencial de Tesla, los pragmáticos solo lo consideran ahora, cuando ven más infraestructura y a su vecino usándolo sin problemas. Su adopción es la señal de que un producto puede despegar de verdad. Después llega la mayoría tardía, otro 34%, los conservadores. Estos son aún más cautelosos. Solo adoptan algo nuevo por necesidad o presión social, cuando no les queda otra. Son los que se resistieron al smartphone hasta que el banco les obligó a usar la app o se sintieron desconectados de su entorno. No buscan ventajas, solo evitar quedarse demasiado atrás. Compran cuando el producto ya es maduro y los precios han bajado. Su lema es: si no está roto, no lo arregles, y solo dan el paso cuando lo viejo ya no funciona. Por último, están los rezagados, el 16% final, los escépticos. Se aferran a lo conocido con uñas y dientes. Por desconfianza o por principios, rechazan lo nuevo. Son los que aún prefieren un coche de gasolina diciendo esto eléctrico nunca funcionará. Aunque parezcan un obstáculo, completan el espectro del mercado, recordándonos que no todos se mueven al mismo ritmo. Entender estas 5 psicologías no es un juego. Venderle a un innovador es radicalmente distinto de venderle a un pragmático. Lo que emociona a un visionario puede asustar a un conservador. Y el error fatal, el que hunde a tantas empresas, es creer que el entusiasmo de los primeros se propagará mágicamente al resto. No es así. Entre los visionarios y la mayoría temprana hay un abismo, un valle de la muerte donde incontables ideas brillantes se han perdido. Cruzar ese abismo no es solo un desafío, es una cuestión de vida o muerte para cualquier producto. Porque ahí, en entender qué mueve a cada grupo, en hablar su idioma y calmar sus miedos, está la clave para transformar una novedad en algo que realmente cambie el mundo. 3. Si en el capítulo anterior dejamos claro que entre los visionarios y la mayoría pragmática existe un abismo mortal, hoy vamos a meternos de lleno en por qué ese hueco puede ser una trampa letal para cualquier emprendedor. Imaginen esto: lanzan un producto revolucionario, los innovadores lo adoran, los visionarios lo abrazan, las ventas despegan, los medios los celebran. Están en la cima del mundo, borrachos de éxito, convencidos de que el mercado masivo está a un paso, listo para recibirlos. Pero cuidado, porque esa euforia inicial puede ser un veneno mortal. Ese éxito temprano con los primeros adoptantes no garantiza nada, y aquí está el golpe de realidad. Los visionarios y los pragmáticos viven en universos paralelos que apenas se rozan, y lo que es peor, no se entienden. Pensemos en los visionarios. Estos compradores buscan una ruptura radical, una ventaja competitiva que los ponga años luz por delante. No les importa si el producto tiene fallos o si deben invertir tiempo y recursos para adaptarlo. Son como exploradores abriendo camino en una selva virgen. Piensen en una empresa de biotecnología que adopta una plataforma experimental de secuenciación genética, asumiendo riesgos enormes porque el premio, descubrir un fármaco revolucionario antes que nadie, es inmenso. Estos visionarios compran una promesa, un salto al futuro. Ahora, cambiemos de planeta y miremos a los pragmáticos, esa mayoría temprana que representa el verdadero mercado. Ellos no buscan revoluciones, quieren evoluciones. Soluciones probadas, confiables, que se integren sin drama a lo que ya tienen. Su mantra es: si funciona y otros como yo lo usan, entonces lo considero. No quieren ser conejillos de indias. Tomemos los sistemas CRM, de gestión de relaciones con clientes. Un visionario, como el CEO de una startup disruptiva, podría apostar por un CRM recién lanzado,
con inteligencia artificial predictiva y funciones experimentales, aunque falle, porque le promete una visión del cliente que nadie más tiene. Pero un gerente de ventas de una empresa tradicional, un pragmático puro, buscará un CRM que usen 100 empresas de su sector, con soporte técnico sólido y que sus vendedores aprendan en una semana. ¿Den la brecha? Son 2 idiomas, 2 necesidades, 2 mundos. Aquí está la trampa. Muchas empresas, embriagadas por el éxito con los visionarios, toman decisiones basadas en ese feedback. Desarrollan funciones ultra específicas para ese nicho, contratan más gente, invierten en marketing masivo, creyendo que la ola de entusiasmo se extenderá sola. Pero no pasa. Se estrellan contra un muro. Los pragmáticos no responden, porque el producto, tal como está, no les habla. Un visionario compra un proyecto, una visión. Un pragmático compra una solución completa, un estándar probado, con todo el ecosistema de soporte y comunidad. Este abismo es un valle de la muerte. Las empresas se quedan sin combustible, esperando que los pragmáticos crucen un puente que nunca construyeron. Cuando las ventas se estancan, cuando el teléfono deja de sonar, se dan cuenta, tarde, de que ese aplauso inicial no era el eco del éxito, sino la tentación que los llevó al borde del precipicio. Entender quién compra y por qué no es solo estrategia, es supervivencia. 4. Siguiendo con ese valle de la muerte que mencionamos, ese abismo entre los visionarios y los pragmáticos que puede tragarse cualquier idea brillante, hoy vamos a ver cómo se cruza ese precipicio con una estrategia que parece una locura, pero que es pura genialidad. Vamos a hablar de Documentum, una empresa que no solo evitó el desastre, sino que construyó un imperio con un enfoque que rompe todas las reglas. ¿Su truco? Olvidarse de conquistar millones de usuarios desde el primer día y enfocarse en apenas 1.600. Sí, 1.600 usuarios que generaron $100 millones. 100 millones. Agárrense, porque esta historia reescribe las leyes del mercado. Imaginen a Documentum, una compañía con una tecnología avanzada para gestionar documentos complejos, pero al borde del colapso. Su producto era potente, como una llave maestra, pero no sabían qué puerta abrir. Estaban perdidos, a punto de ser olvidados en el vasto mercado. Hasta que llega Jeff Miller, un tipo que no se puso a soñar con multitudes ni a estudiar gráficos de mercado masivo. Hizo algo distinto, buscó dolor. Un dolor tan profundo, tan insoportable, que alguien pagaría lo que fuera por aliviarlo. Y lo encontró en un rincón muy específico, las grandes empresas farmacéuticas. ¿Qué vio allí? Un infierno de regulaciones. Piensen en la FDA, la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, y sus equivalentes globales. Cada nuevo fármaco, cada ensayo clínico, cada cambio en un prospecto genera montañas de documentos. Pero no son papeles cualquiera, son la prueba de que un medicamento es seguro. Un error, un archivo perdido, una firma ausente, y no hablamos de un simple retraso. Hablamos de años de espera para lanzar un producto que vale miles de millones, multas descomunales, o peor aún, un fármaco vital que nunca llega a los pacientes. Ese es el nivel de desesperación que Miller identificó. Bajo su liderazgo, Documentum dejó de querer ser todo para todos. Se transformó en algo muy preciso, no un simple gestor de documentos, sino la solución definitiva para el cumplimiento normativo en la industria farmacéutica. Su mensaje no era «mira este software con 1000 funciones». Era directo al hueso. Con nosotros, las auditorías de la FDA serán un paseo. Sus procesos de aprobación de medicamentos serán más rápidos y seguros. Evitarán multas que les quitan el sueño y llevarán sus innovaciones al mercado antes que la competencia. No vendían tecnología, vendían tranquilidad, velocidad, supervivencia en un sector donde cada día perdido es oro. Y aquí viene lo más loco, lo que desafía toda lógica. Se enfocaron en solo 40 departamentos clave dentro de estas farmacéuticas gigantes. 40. No miles. Eso significaba unos 1.600 usuarios, personas atrapadas en un pantano de regulaciones y papeleo. ¿El resultado de este enfoque tan estrecho? $100 millones en ingresos. No necesitaron millones de clientes pagando poco. Necesitaron a unos pocos, con un problema tan crítico que estaban dispuestos a pagar fortunas, porque lo que recibían era la salvación de proyectos multimillonarios. La lección de Documentum es brutalmente clara. La profundidad del dolor de tu cliente importa mucho más que el tamaño aparente del mercado.
No busques ser interesante para muchos, busca ser indispensable para unos pocos. Es como encontrar a alguien sediento en el desierto. No le vendes un refresco de lujo, le vendes agua y pagará lo que sea por ella. Fíjense en otros casos. Un software para diseñar submarinos nucleares. Hay poquísimos clientes, pero un error en el diseño es catastrófico, así que pagan lo que sea por precisión absoluta. O sistemas de gestión de riesgos para plataformas petrolíferas en aguas profundas. Un mercado diminuto, pero un derrame puede costar miles de millones. Estos clientes no buscan lo barato, buscan lo fiable, lo que les quite un peso inmenso de encima. Cuando resuelves un problema vital para un grupo específico, ese grupo se vuelve tu aliado. Te dan feedback valioso, se convierten en tus mejores referencias y te ayudan a pulir un producto que, con el tiempo, puede expandirse a otros nichos. Pero primero, hay que dominar ese pequeño terreno. Así que piensen, ¿dónde está ese dolor tan agudo que su solución sea una necesidad absoluta? Ahí puede estar la clave no solo para sobrevivir, sino para construir algo realmente grande. 5. Siguiendo con esa idea de encontrar un dolor profundo y específico que vimos al final del capítulo anterior, hoy vamos a llevar el enfoque al extremo, a un nivel casi de campo de batalla. Porque lanzar un producto disruptivo no es una carrera de velocidad, es una guerra. Y en una guerra, la estrategia lo es todo. Imaginen el día de el desembarco de Normandía. ¿Por qué los aliados no atacaron toda la costa francesa de una vez? Porque dispersarse es suicidio. En los negocios pasa lo mismo. Intentar conquistar un mercado entero desde el primer día con algo innovador es como querer hervir el océano con una cerilla. Imposible. La clave está en lo que llamo la estrategia del día de los aliados. Eligieron unas pocas playas específicas, concentraron una fuerza abrumadora en ese punto estrecho. No pretendían tomar toda Francia en un día, sino establecer una cabeza de playa, un lugar seguro desde donde expandirse después. En el mundo de los negocios, esto significa identificar un segmento de mercado muy concreto, donde puedas volcar todos tus recursos para lograr una victoria rotunda. No cualquier segmento, sino uno que, al dominarlo, te abra las puertas a otros mercados cercanos, como una ficha de dominó que tumba a las demás. Pongamos un ejemplo. Imaginen una empresa de software con una herramienta revolucionaria para gestionar proyectos. Podrían anunciarla a todas las empresas del mundo, pero eso sería diluir su energía y su dinero. En cambio, investigan y descubren que las pequeñas agencias de publicidad, de entre 10 y 50 empleados, sufren un dolor agudo, gestionar múltiples clientes con plazos imposibles, sin una solución que realmente les funcione. Ahí está su playa de Normandía. Concentran todo su marketing, sus demos, sus funcionalidades en ese microsegmento. Se vuelven indispensables para esas agencias. Y cuando lo logran, pasa algo mágico. Obtienen ingresos, testimonios valiosos, y las agencias medianas empiezan a fijarse. Si les funciona tan bien a ellos, ¿por qué no a nosotros? Esa victoria inicial les da una referencia sólida para saltar al siguiente terreno. Otro caso. Una startup crea un dispositivo médico innovador para monitorizar una condición específica en diabéticos. En lugar de venderlo a todos los hospitales, se enfocan en los centros de endocrinología pediátrica más prestigiosos. ¿Por qué? Porque si convencen a esos líderes de opinión, su credibilidad se dispara. Esos centros son su cabeza de playa. Desde ahí, expandirse a otros hospitales o incluso a la atención primaria se vuelve mucho más viable. Pero ojo, la estrategia del día de no es pensar en pequeño para siempre. Es pensar con precisión quirúrgica al inicio. Es elegir un campo de batalla donde tengas las mayores probabilidades de ganar de forma decisiva y usar esa victoria como trampolín. Va contra la intuición, porque todos soñamos con el mercado masivo. Pero, como en Normandía, la conquista total solo llega tras asegurar esa primera posición crítica. Sin ese punto de apoyo, todo intento de avanzar se desmorona. Así que, piensen en esto. ¿Cuál es su playa de Normandía? ¿Dónde pueden concentrar sus fuerzas para lograr una victoria tan resonante que les abra las puertas al resto del mercado? Si tuvieran que elegir un segmento tan específico que casi parezca insignificante, pero donde su producto pueda ser absolutamente indispensable y generar un impacto arrollador, ¿cuál sería? Reflexionen sobre ese punto de entrada, esa playa que, una vez conquistada, les permitirá lanzar la invasión al mercado completo. 6.
Siguiendo con esa idea de encontrar un punto de entrada crítico para conquistar un mercado, como vimos al final del capítulo pasado con la estrategia del día D, hoy vamos a llevar el enfoque a un terreno aún más audaz. ¿Qué pasa cuando tu producto es tan disruptivo que no tiene competidores directos? ¿Cómo convences a esos clientes pragmáticos que necesitan referencias claras para entender el valor de lo que ofreces? Aquí viene una estrategia que, de entrada, suena casi absurda, pero que tiene un poder brutal: inventar tus propios enemigos. Sí, has oído bien, crearlos desde cero. El problema es claro. Los pragmáticos no compran por emoción ni por novedad, necesitan un marco de referencia, algo con lo que comparar tu innovación. Pero si tu producto es único, no hay un rival obvio. Entonces, ¿qué haces? Construyes tú mismo ese marco, defines dos tipos de competidores ficticios que posicionan tu oferta como la solución lógica e inevitable. Primero, está el competidor de mercado alternativo. No es un producto rival, sino la vieja y dolorosa forma en que tus clientes han estado resolviendo su problema hasta ahora. Es el status quo, el método obsoleto. Imagina que tienes un software revolucionario para gestionar proyectos en pequeñas agencias de publicidad. Tu enemigo no es otro software, sino el caos de las hojas de Excel, los correos interminables y las reuniones que no terminan nunca. No dices somos mejores que X, dices somos la salida al desorden, la puerta a la eficiencia. Piensa en los primeros coches de Ford. No competían con otros automóviles, competían con los caballos y los carruajes, con su lentitud, su suciedad, su costo de mantenimiento. Ford no vendía un vehículo, vendía libertad y limpieza frente a un pasado incómodo. Luego, está el competidor de producto alternativo, más sutil. Aquí reconoces que hay otras soluciones tecnológicas en tu categoría, pero las presentas como inadecuadas para tu cliente específico. Volviendo al software de proyectos, podría señalar esas herramientas complejas y carísimas diseñadas para corporaciones gigantes. Dices, esas soluciones son como portaaviones, pensadas para miles de empleados, mientras que tú, una agencia ágil, necesitas una lancha rápida, precisa, a tu medida. Eso somos nosotros. Otro caso. Las primeras cámaras digitales no se enfrentaron a las reflex profesionales en calidad de imagen, sino que se posicionaron como fotos instantáneas sin complicaciones ni costos de revelado, frente a equipos caros y complejos que intimidaban al usuario común. Ahora, imagina un vendedor de aspiradoras alemanas en los años 70, yendo puerta a puerta en un barrio de clase media. Su producto es caro, robusto, pero él arrasa. ¿Su competidor de mercado alternativo? No otra aspiradora, sino la escoba, el plumero, el cansancio de limpiar sin que quede perfecto, el polvo que afecta a los niños con alergias. Él no vende una máquina, vende salud, tiempo libre, un hogar impecable frente a un trabajo interminable. ¿Y su competidor de producto alternativo? Sin nombrar marcas, pinta una imagen, esas máquinas ruidosas y baratas que se rompen pronto o esos aparatos industriales que no encajan en un hogar. Su mensaje es claro: mereces ingeniería alemana, precisión y durabilidad para tu familia, no un compromiso mediocre. Este vendedor no tenía rivales directos, pero creó dos enemigos en la mente de sus clientes, haciendo que su aspiradora pareciera la única salvación. ¿El resultado? Conquistó barrios enteros. La genialidad de esta estrategia es que, al definir un enemigo del pasado que representa dolor e ineficiencia, y otro del presente que parece similar pero no encaja con las necesidades de tu nicho, tu producto emerge como la opción obvia, la respuesta que todos estaban esperando. No estás engañando, estás iluminando el terreno desde el ángulo que te favorece. Así que, piensa en esto: ¿cuál es esa vieja y dolorosa forma de hacer las cosas que tu producto viene a reemplazar? Ese es tu primer enemigo. Y dentro de las soluciones modernas, ¿cuál es esa alternativa que, aunque existe, no es ideal para tu cliente, frente a la cual tú brillas? Ese es tu segundo enemigo. Define a estos rivales fantasma y verás cómo tu producto empieza a ocupar un lugar claro y deseable en la mente de quienes quieres conquistar. 7. Siguiendo con esa idea de encontrar un punto de entrada crítico para conquistar un mercado, como vimos al final del capítulo pasado con la estrategia de inventar enemigos para posicionar tu producto, hoy vamos a llevar el enfoque a un terreno aún más práctico y urgente. Imagina esto: estás en un ascensor, tienes apenas 30 segundos, tal vez un minuto con suerte, para explicarle a un inversor,
a un cliente clave o a ese contacto que puede cambiarlo todo, qué hace tu empresa y por qué debería importarle. Si titubeas, si te pierdes en tecnicismos, la puerta se abre y la oportunidad se esfuma. Así de crudo, así de rápido. Esto no es un juego, es supervivencia pura. El desafío es brutal, porque los pragmáticos, esos clientes que deciden si tu idea despega o se hunde, no tienen paciencia. Quieren claridad, rapidez y un motivo concreto para prestarte atención. Si no logras articular tu valor en ese instante, asumirán que no lo tienes claro, que es demasiado complicado o que simplemente no les sirve. Y listo, estás fuera. Aquí aparece una trampa letal, conocida como la maldición del conocimiento. Muchos fundadores están tan inmersos en su producto, tan obsesionados con cada detalle, que olvidan que el resto del mundo no vive dentro de su cabeza. Hablan con jerga, asumen que todos entienden sus términos y contextos, y lo que creen que es una explicación brillante termina siendo un galimatías confuso. Peor aún, aburren. Y en el mundo de los negocios, aburrir es firmar tu sentencia de muerte. Por suerte, hay una herramienta, una fórmula casi infalible de 6 elementos, para construir un discurso que impacte y salve tu idea en ese breve viaje de ascensor. Vamos a desglosarla paso a paso, como si fuera la receta de un éxito garantizado. Primero, define para quién es tu producto. No digas que es para todos. Eso es un error fatal. Sé preciso. ¿Es para pequeñas empresas de tecnología? ¿Para padres preocupados por la seguridad de sus hijos? ¿Para diseñadores especializados en un nicho? Cuanto más específico, más fuerte arrancas. Segundo, identifica qué problema tienen o sufren esos clientes. ¿Qué les duele? ¿Qué les quita el sueño? ¿Qué oportunidad están perdiendo? Si no conectas con un dolor real, tu solución no tendrá peso. Tercero, explica qué es tu producto o servicio. En unas pocas palabras, ponlo en una categoría mental. ¿Es una app móvil? ¿Un dispositivo innovador? ¿Un servicio personalizado? Esto ayuda a que te ubiquen rápido. Cuarto, deja claro qué proporciona. ¿Cuál es el gran beneficio? Aquí está el gancho. ¿Ahorra tiempo? ¿Aumenta ingresos? ¿Da tranquilidad? Tiene que ser algo que despierte interés de inmediato. Quinto, señala a diferencia de qué o quién te posicionas. Puede ser un competidor directo o la forma tradicional de hacer las cosas. No se trata de atacar, sino de marcar tu territorio, mostrando por qué eres distinto frente a esa alternativa. Sexto, destaca en qué se diferencia tu oferta, cuál es tu ventaja única. ¿Qué te hace irresistible? ¿Una tecnología exclusiva? ¿Un enfoque que nadie más tiene? Este es tu golpe final. Pongamos un ejemplo para que se vea en acción. Imagina una empresa con un sistema de riego inteligente para viñedos boutique en zonas áridas. Su discurso podría ser, para viticultores de vinos premium en regiones con poca agua, que batallan con la sequía para mantener la calidad de sus uvas, nuestro producto es un sistema de sensores y software de microirrigación que reduce el uso de agua hasta un 70% mientras asegura una maduración perfecta. A diferencia de los sistemas tradicionales o las soluciones genéricas para grandes cultivos, nuestra oferta usa inteligencia artificial para personalizar el riego planta por planta, con datos en tiempo real, garantizando no solo la supervivencia del viñedo, sino la excelencia del vino. En menos de un minuto, queda claro quién se beneficia, qué problema se resuelve y por qué esto es único. Pero cuidado, este ejercicio no es solo para impresionar a otros. Es, sobre todo, un espejo para tu propia idea. Si te cuesta destilar tu propuesta en estos 6 puntos, si te enredas o no encuentras respuestas claras, puede que el problema no sea solo como lo cuentas. Tal vez, y esto duele, tu propuesta de valor no esté tan definida ni sea tan sólida como pensabas. Si llenar estos huecos es un tormento, es una alarma que no puedes ignorar. Significa que toca volver al dibujo, repensar tu mercado, tu producto y tu diferenciación antes de dar el siguiente paso. 8. Siguiendo con esa reflexión del capítulo pasado sobre cómo destilar tu idea en un discurso claro y contundente, hoy vamos a dar un paso más allá, a un terreno que puede hacer temblar las bases de lo que crees que estás vendiendo. Imagina por un momento que ese producto estrella, esa solución en la que has puesto todo tu esfuerzo, sudor y pasión, esa innovación que estás seguro de que va a cambiar el mundo, representa apenas un 25% de lo que realmente necesita tu cliente para comprarlo y, sobre todo,
para tener éxito con él. Sí, solo una cuarta parte. Esto no es un juego de palabras, es la realidad pura y dura del mercado, especialmente cuando intentas convencer a esa mayoría pragmática que decide si tu idea se convierte en un estándar o en un simple recuerdo de algo que no cuajó. Muchos emprendedores caen en la trampa de pensar que la excelencia técnica de su creación basta. Creen que si el producto es bueno, se venderá solo. Pero la historia está llena de tecnologías increíbles que fracasaron estrepitosamente. ¿Por qué? Porque ignoraron el 75% restante. Jeffrey Moore, un pensador clave en esto de la innovación, lo llama el producto total o producto completo. Y es un concepto que duele, pero abre los ojos. Pongamos el ejemplo del iPhone en 2007. Apple no vendió solo un teléfono con pantalla táctil. Vendió una promesa, una experiencia, un ecosistema que hizo la tecnología humana y accesible. Ese 25% era el dispositivo en sí, pero el 75% restante, lo que realmente conquistó al mercado, incluía un sistema operativo intuitivo como iOS, que rompió la barrera de la complejidad de otros smartphones de la época. Un universo de posibilidades con iTunes y luego la App Store, que transformaron el teléfono en una herramienta para todo, un diseño que no solo era funcional, sino que te hacía sentir parte de algo exclusivo, y una red de soporte con las Apple Stores y el Genius Bar, que daban seguridad al cliente pragmático frente a cualquier problema. Otros teléfonos tenían piezas de esto, pero nadie había armado un paquete tan completo como Apple. Mira también a Tesla con los coches eléctricos. Antes de que ellos cambiaran el juego, podías tener un vehículo con buena autonomía, el 25% del núcleo. Pero si no había una red de carga fiable, si el servicio postventa era un misterio, ¿quién se arriesgaba? Tesla no solo vendió coches, vendió la red de superchargers para quitarte la ansiedad por la batería, actualizaciones de software que hacían tu coche mejor con el tiempo y una experiencia de compra que rompía con lo tradicional. Eso es el producto total, y por eso los fabricantes clásicos no pudieron seguirles el ritmo tan rápido. Incluso en software empresarial pasa lo mismo. Imagina un CRM con funciones espectaculares, el mejor 25% técnico del mercado. Pero si no se integra fácil con las herramientas que ya usa el cliente, si no hay soporte claro, formación para el equipo o una comunidad que ayude, ese software está incompleto. El cliente pragmático, como un director de ventas de una empresa mediana, no quiere un experimento, quiere algo que funcione sin darle más dolores de cabeza. La tragedia de muchas startups es que se enamoran de su 25%, de su algoritmo brillante o su hardware revolucionario, y olvidan el 75% que el mercado exige. Creen que el cliente va a rellenar los huecos, que se las arreglará solo. Error garrafal. Ese cliente busca reducir riesgos, no sumarlos. Es como intentar cruzar un abismo con solo un cuarto del puente construido. Ya sabes cómo termina eso. Entonces, la pregunta que tienes que hacerte no es solo si tu producto es bueno. Es más dura, ¿qué tan completo es tu producto total? ¿Estás ofreciendo o facilitando ese 75% extra que tus clientes necesitan para dar el salto y adoptar tu idea? Piénsalo bien, ¿qué piezas de ese 75% le faltan a tu oferta y cómo puedes construirlas? Porque sin eso, estás jugando con fuego en un mercado que no perdona. 9. Siguiendo con la idea del capítulo pasado sobre cómo destilar tu propuesta en un discurso claro y afilado para conquistar a esa mayoría pragmática, hoy vamos a meternos en un terreno que puede sonar contraintuitivo, pero que es pura dinamita. Vamos a hablar de una estrategia que puede cambiar por completo cómo ves tu negocio, el arte de cobrar caro a quien más lo necesita. En un mundo obsesionado con bajar precios y captar millones de usuarios con ofertas irresistibles, Jeffrey Moore, en su libro Cruzando el Abismo, nos para en seco y nos dice: espera, ¿y si el verdadero oro está en esos pocos clientes que tienen un dolor tan intenso que el precio casi no importa? Esto va contra todo lo que solemos pensar, porque nuestra cabeza está programada para buscar volumen, para llegar a más gente. Pero Moore nos muestra que los mercados pequeños, esos nichos ultra específicos, pueden ser mucho más rentables. ¿Por qué? Porque no estás vendiendo una comodidad o algo que estaría bien tener. Estás resolviendo un problema que quita el sueño, que pone en riesgo la supervivencia o que bloquea una oportunidad gigantesca. Pongamos un ejemplo brutal. Imagina una empresa farmacéutica que invierte años y miles de millones en desarrollar un nuevo medicamento, con un riesgo de fracaso altísimo.
De repente, aparece un software basado en inteligencia artificial que predice con un 10% más de precisión qué compuestos funcionan o cuál es la dosis ideal para ensayos clínicos, ahorrando meses o incluso años de trabajo. ¿Cuánto pagarían por eso? Millones, sin duda. Porque el coste de no tenerlo, de seguir con métodos lentos y arriesgados, es infinitamente mayor. El dolor de perder una década de inversión es tan extremo que el precio del software, por alto que sea, se vuelve relativo. Esto no es exclusivo de gigantes tecnológicos o farmacéuticos. Mira la industria aeroespacial. Un componente minúsculo o un algoritmo de navegación para un satélite que cuesta $500 millones lanzar al espacio. Si falla, el desastre es total. La empresa que fabrica esa pieza con una fiabilidad del 99.9999% no compite por precio, cobra una fortuna porque su cliente no puede permitirse un error. El mercado puede ser de solo unas decenas de unidades al año, pero cada una vale oro puro. Y no siempre se trata de evitar catástrofes, a veces es capturar una oportunidad única. Piensa en una firma de abogados especializada en fusiones y adquisiciones transfronterizas en energías renovables. Cuando dos gigantes planean una fusión de miles de millones con regulaciones complejas en varios países, no buscan al abogado más barato. Buscan al experto que conoce cada rincón legal y cobra honorarios desorbitados. ¿Por qué? Porque lo que está en juego es tan grande que el coste es una inversión para asegurar el éxito. El dolor de perder esa oportunidad o quedar atrapado en un lío legal por años hace que el precio pase a segundo plano. Lo que Moore nos enseña es que perseguir grandes audiencias con problemas leves puede ser una trampa de márgenes bajos y competencia feroz. En cambio, encontrar un nicho con un dolor crítico, algo que al cliente le duele como una muela insoportable, te posiciona como el único especialista capaz de aliviarlo. Y ahí, el precio lo decides tú. No se trata de aprovecharse, sino de entender a fondo la cadena de valor de tu cliente, identificar su mayor vulnerabilidad o su oportunidad bloqueada, y ofrecer una solución tan precisa que el valor percibido eclipse el coste. Así que, cuando pienses en tu producto o servicio, no te preguntes cuánta gente podría quererlo. Pregúntate, ¿para quién esto es una necesidad absoluta, algo vital, casi una cuestión de supervivencia o de una oportunidad única? Encontrar esa respuesta puede ser la clave para un negocio no solo exitoso, sino increíblemente rentable y con barreras altísimas para la competencia. Pero ojo, conquistar este nicho es solo el primer paso. La verdadera prueba está en transformar esa victoria inicial en un dominio sostenible. ¿Cómo pasamos de ser piratas que asaltan un mercado a gobernadores que lo controlan? Eso lo veremos en el próximo capítulo. 10. Siguiendo con esa idea de que conquistar un nicho con un dolor crítico puede ser la clave para un negocio brutalmente rentable, hoy vamos a meternos en un terreno aún más desafiante. Porque una cosa es asaltar el mercado como un pirata, tomar ese botín inicial y celebrar la victoria, y otra muy distinta es transformar ese triunfo en un imperio duradero. Estamos hablando de una metamorfosis que pocas empresas logran, pasar de ser un pirata audaz a un gobernador que construye orden y estabilidad. Esta transición, amigos, es donde se juega la verdadera partida a largo plazo. Imaginemos el escenario. Has encontrado tu nicho, has resuelto un problema que quita el sueño a unos pocos clientes dispuestos a pagar fortunas por tu solución. Eres el rey de esa pequeña isla. Pero el mercado no se detiene, y el instinto de pirata te grita que sigas abordando más territorios, que busques más botín. Sin embargo, construir un imperio no funciona así. Aquí entra una mentalidad completamente distinta, la del gobernador, que no vive del caos ni de la sorpresa, sino que establece reglas, crea infraestructuras y genera confianza a largo plazo. Es un cambio de identidad, de la agilidad de un guepardo a la resistencia de un elefante, y no todos los líderes están preparados para dar ese salto. Un ejemplo magistral de esta mentalidad de gobernador lo tenemos en Gillette. ¿Cómo se mantiene en la cima del mercado de cuchillas de afeitar durante décadas? Atacándose a sí misma. Sí, suena a locura, pero antes de que un competidor lance algo mejor, Gillette ya está desarrollando la próxima generación de su producto, haciendo obsoleto su propio éxito anterior. Es una estrategia de renovación constante, no esperan a que otro pirata los invada, ellos mismos se reinventan de forma controlada, manteniendo el dominio del mercado que crearon. Esto es el gobernador en acción, el poder no solo se defiende, se renueva activamente. Pero cuidado,
porque esta transición está llena de trampas que pueden hundir tu barco. La primera es la traición a tus primeros seguidores. Como pirata, para conquistar a esos clientes visionarios de tu nicho, les prometiste una solución perfecta, hecha a medida. Sin embargo, al pasar a gobernador y buscar un mercado más amplio, tu producto puede necesitar ajustes, simplificaciones, y esos primeros fans se sienten abandonados. Piensen en Pebble, el reloj inteligente pionero. Sus seguidores iniciales lo amaban por su simplicidad, pero al intentar competir con gigantes como Apple Watch, añadieron funciones que diluyeron su esencia y perdieron a su base más leal. Esa lealtad es un tesoro que una mala decisión puede destruir. La segunda trampa, aún más peligrosa, es el conflicto con los inversores. Quienes apostaron por ti en tu etapa de pirata esperan retornos rápidos y explosivos. Pero ser gobernador significa invertir en estabilidad, en procesos, en soporte a gran escala, lo que puede implicar márgenes más ajustados y un crecimiento más lento pero sostenible. Si los inversores no tienen paciencia, te presionarán para seguir tomando riesgos de pirata, lanzando productos a medio hacer o prometiendo crecimientos imposibles. Muchas startups tecnológicas caen en este ciclo vicioso tras rondas de financiación millonarias, quemando dinero en marketing insostenible y olvidando consolidar lo que ya tienen. Es un camino directo a perder la confianza del mercado. Así que esta transformación no es solo un cambio de estrategia, es un cambio profundo de identidad. Requiere la valentía de dejar atrás las victorias fáciles y abrazar la paciencia de construir algo duradero. Las empresas que no logran este salto, aunque brillen por un momento, terminan desvaneciéndose. Pero las que saben cuándo soltar la espada y tomar el cetro, esas son las que forjan leyendas comerciales que trascienden el tiempo.